Sí, Vergara sí se ve que tiene un buen de frío. Con tu chamarrota. Ay, Diego también. Sus chamarrotas. A mí también no me da frío porque me acabo de bañar. Pero ahorita, una media hora y ya estoy temblando. ¿Qué tal les fue en su fin de semana, chicos? ¿Se disfrazaron? ¿Salieron a pedir calaverita? Ah, más les vale, más les vale. Ya les iba a bajar puntos. Los que dijeran que sí. Recuerden que nos tenemos que cuidar, ¿vale? Que tenemos que cuidar a los de nuestra casa. A veces a nosotros, bueno, a ustedes, porque a mí ya me dio. Les puede dar pues no tan fuerte como a una persona adulta, pero si ustedes llevan el virus, pues imagínense los abuelitos o los papás, pues ya les damos suerte. Que sus papás no van a estar tan grandes, de la mayoría. Pero bueno. ¿Qué les iba a comentar? Ah, sí. Dejé buscar unas definiciones, unos conceptos. Entonces vamos a empezar con eso, con sus participaciones, ¿vale? Nada más déjenme, creo que necesitan el link. Espérenme, déjenme, les mando el link de la clase. Que no pueden entrar. ¿Y ya cuánto tiempo llevan? Es para que ya lo tuvieran fijo ese chat. Diario, me lo piden, diario. A ver, creo que ya. Ok, vamos a comenzar, chicos. Isaac, ¿qué es un libro? Es un escrito donde puedes consultar información. ¿Y no puedes consultar información también en un blog? ¿No está escrito? ¿Qué más me pueden decir de un libro? ¿Es Tú. una obra impresa, escrita o pintada? Muy bien. Tesis, ¿qué es? ¿El inicio de un texto argumentativo o afirmación? ¿Por qué creen que se llamaría argumentativo? Porque como que te estás validando a través de ciertos argumentos para validar el tema que tú estés escribiendo. Exacto, y ahí tú tienes una postura. Por ejemplo, si estás haciendo tu tesis sobre el calentamiento global, tú tienes que defender lo que tú piensas, lo que tú estás diciendo, porque ese tema lo vas a presentar ante tus sinodales y probablemente, por ejemplo, estás estudiando ciencias ambientales y te van a hacer preguntas y tú debes de defender lo que escribiste o lo que pusiste dentro de tu tesis. Muy bien. ¿Para qué me sirve una tesis? ¿Lo encontraron? ¿Alguien lo encontró, chicos? Dígame sí, no. ¿No? Ok, una tesis me sirve para recibir un título universitario, ¿vale? A partir de la universidad, se pide ese trabajo de tesis que dura más o menos un año, en el que tú tienes que investigar sobre un tema en específico para poderte titular. Ahora en la actualidad ya existen diferentes formas de titulación, ya no nada más por tesis. Puedes hacer un posgrado, puedes hacer un diplomado, te puedes titular por promedio. O un examen. Ajá, por examen también. Por ejemplo,
El maestro conocen a Mario Fernández al hijo, ¿no? Ok, él se tituló por examen, por conocimientos. Y por ejemplo, en mi caso, yo me titulé por promedio. Saqué 9.8 en toda la carrera y pues casi en automático me dieron mi título, ¿vale? Tesina, ¿qué es una tesina? Creo que no hicieron la tarea. ¿Sí ¿Quién hizo la tarea? Yo. ¿Quién más? Isaac, ¿hiciste toda la Yo. tarea? Víctor, ¿sí la hiciste? Sí. Méndez Ramírez. Maestra, Mándame. ¿sería que es la capacidad que tenemos para demostrar si sabemos hacer una investigación? Sí, un poco, pero también se parece mucho a la definición de tesis. ¿Qué encontraste tú, Víctor? Lo que dijo hace rato. ¿Qué dijo hace rato? Es un diminutivo de tesis. La presentación que realiza un estudiante universitario que aspira a obtener un doctorado. Muy bien. No tanto un doctorado, porque ya para un doctorado te piden una investigación muy exhaustiva donde ya tienes que aportar toda la sociedad. Muy bien, una tesina, chicos, es como dice, como una síntesis o como una, un apartado más pequeño de lo que es una tesis. La tesina, en ella te llevas alrededor de 6 meses para realizarles una investigación más pequeña, también es argumentativa y también te sirve para titularte. Sin embargo, es para diferentes carreras. No con todas te puedes titular con tesina. Regularmente son carreras técnicas o carreras que no requieren una especialización más amplia, ¿vale? Una monografía, ¿qué es, chicos? Puede ser que es el estudio detallado sobre un aspecto concreto y particular de una materia acotada. Perfecto, muy bien. Una monografía, chicos, no nada más es las que compramos en la papelería y que vienen imágenes y atrás viene este texto. Una monografía es algo donde nosotros hablamos sobre un tema en específico, donde nos estamos especializando más. Si han visto, por ejemplo, en la página de monografías.com, que habla solamente de un tema en específico por cada uno de sus apartados, no mezcla temas. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos hablar solamente de el calentamiento global y no tocar otros temas. A lo mejor una de sus consecuencias o una de sus eh, causas podría ser la basura o una consecuencia puede ser que hay lluvias como por ejemplo las que se están presentando en Tabasco, pero no tocaríamos a lo mejor esos temas, solamente nos enfocaríamos al calentamiento global. Ensayo. ¿Qué es un ensayo? Ahorita nos sigues diciendo Ortega, Ramírez Ortega. Deja que participen los demás, por favor. Víctor ya participó. ¿Quién más? ¿Puedo participar yo, maestra? A ver, dime. Es un tipo de escrito en la prosa de un autor expone. Muy bien. ¿Qué más encontraron? Y es mejor que participen los que no veo, porque es a los que cuento. ¿Quién más? Que analiza e interpreta No. un tema o evalúa un tema. Analiza e interpreta un tema. También, muy bien. ¿Quién más? La prueba que se hace para determinar si funciona o no funciona. Un ensayo, no. Es que ahí te lo buscaste como algo de ensayar. Pero un ensayo es, como lo dicen, un escrito donde yo voy a hablar o voy a opinar sobre un tema. Por ejemplo, cuando yo hice mi examen de Cineval, porque cuando yo estaba estudiando la prepa, estalló la huelga de la UNAM. Entonces, mis recursos económicos más la huelga, pues ya no quise seguir estudiando la prepa.
Entonces, cuando yo quise regresar a la escuela, pues ya estaba más grande y dije, ni modo de meterme a la prepa con puros chavitos. Y yo hice el examen del Ceneval para acreditar la prepa. Ahí la mitad del examen era de conocimientos generales de todas las materias y la segunda parte era realizar un ensayo. En el ensayo, ustedes tienen que hablar sobre un tema. Por ejemplo, si están hablando sobre las elecciones de Estados Unidos que se dieron ayer, tú vas a opinar qué piensas, cómo ves la situación y puedes citar a diferentes, por ejemplo, autores. Por ejemplo, hablando nosotros del tema de ayer de las elecciones, podríamos decir que Donald Trump salió a declararse ganador y dijo que si pasaba lo contrario, entonces era un fraude, ¿sí? Y ahí lo citas textualmente, dices tal cual sus palabras. Dentro de esas citas textuales, Hernández, apágame tu... Dentro de esas citas textuales, pues entonces ustedes pueden aportar o dar su opinión sobre lo que ustedes están tratando, sobre el tema que están hablando, ¿vale? Por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo su investigación, al momento de hablar sobre las conclusiones o hablar o hacer una breve introducción de su tema, ahí también están haciendo un tipo de ensayo porque es parte de lo que ustedes opinan o parte de lo que ustedes piensan sobre el tema, ¿vale? Un manual, ¿qué es un manual? Es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos y esenciales de una materia. Muy bien, ¿qué más encontraron? Que los manuales nos permitan comprender y mejorar el funcionamiento de algo. Muy bien, también. Y esa es su mayor utilidad, ¿vale? Que nos ayude a conocer algo mejor. Por ejemplo, hay un manual para entender, no sé, una maquinaria, hay manuales para poder aprender a hacer cosas. De hecho, ahorita los manuales ya se usan más como tutoriales en internet que nos enseñan a hacer un sinfín de cosas, ¿vale? Enciclopedia. Es el conjunto de conocimientos y el uso que más habitual del término refiere a la obra que recopila información sobre un cierto campo del saber o datos generales. Muy bien. Y esos campos del saber, si ustedes han analizado las enciclopedias, muchas de ellas son temáticas, vienen inclusive hasta por materias. Vienen las enciclopedias de biología, de historia, de salud, etcétera, etcétera. Y estas son especializadas, ya te hablan más específicamente sobre un tema y la mayoría viene hasta por subtemas. ¿Sí? Tú puedes buscar un tema, un subtema dentro de las enciclopedias para poder realizar tu investigación o tus tareas, etcétera. Un diccionario. Libro que define y traduce una palabra ordenada y alfabéticamente. Se ordenan alfabéticamente y también nos expresa o nos dice cuál es el concepto o el significado de cada palabra. De las palabras regularmente son las que son aprobadas por la Real Academia de la Lengua. No puede ser cualquier palabra. De hecho, ya existen diccionarios, por ejemplo, de mexicanismos que utilizan mucho los extranjeros cuando vienen a México para entender un poco nuestro idioma, porque nosotros decimos, por ejemplo, chido y ellos no saben ni qué es eso y lo buscan en los diccionarios normales y pues nunca van a encontrar esa palabra. O el hablar como... es que hay muchas palabras que se utilizan, por ejemplo, el decir qué húbole o el decir qué onda, ellos no entienden. ¿Por qué? Porque no son palabras que puedan encontrar en un diccionario. Sin embargo, en los nuevos diccionarios de mexicanismos, ahí las podemos encontrar. Una antología, ¿qué es, chicos? Colección constituida por fragmentos de obras literarias, musicales, científicas, etc. Por ejemplo, hay antologías que nos hablan de la historia de la música y vienen, por ejemplo, partes de la historia, partes de cómo se componía, cuáles eran sus géneros, etcétera, ¿vale? Hay antologías que nos hablan también probablemente de autores, de personas importantes de la historia, personas importantes o relevantes de algún tema en específico.
Los tratados, ¿qué es un tratado? Villanueva, ¿qué es un tratado? Es un documento en el que se recoge el acuerdo en materia política, económica, social, etcétera, entre dos estados. O dos países, o dos lugares. ¿Cuál es el tratado más famoso que existe entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿El Tratado de Libre Comercio? Ujú, muy bien. Hay diferentes tratados que se han hecho a través de la historia. Hay tratados, por ejemplo, entre México y América Latina. Hay tratados entre México y China, tratados entre México y España, etcétera, etcétera. Pero el más famoso o el más conocido es el Tratado de Libre Comercio, que ya cambió su nombre. ¿Sí saben cuál es el nombre actual? Que le querían llamar, ¿cómo? Umeca, Ucame o algo así. Algo así. Donde querían poner primero el nombre de Estados Unidos, luego el de Canadá o el de México, ahí ya que decían, aviéntense un tiro a ver qué nombre ponen primero, pero el primerito debe de ser Estados Unidos. ¿Un prontuario qué es? ¿Qué es un prontuario, chicos? Es un resumen o una breve anotación de varias cosas a fin de tenerlas presentes. ¿Qué más puede ser? Es una anotación personal o una publicación donde se recogen brevemente los aspectos de algún asunto para su consulta más fácil. Muy bien. Es como si fuera la introducción de la historia de alguien. Por ejemplo, si estamos hablando de Maradona, ¿cuál sería el prontuario de Maradona Vergara? No, ¿dónde está este niño del que le encanta el fútbol? No ha entrado, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál es el prontuario de Maradona? ¿Cuál sería? Que fue uno de los mejores jugadores de Argentina. Ahora trabaja como director técnico, me parece que creo que en Brasil está. Y es una persona que ha sido exitosa gracias a un gol que no metió, ¿vale? Y fue uno de los mejores jugadores de la historia. Sin embargo, los excesos a lo mejor lo hicieron que fuera una mala persona y que a lo mejor ya no fuera tan bueno como se consideraba, solamente por sus excesos. Muy bien. Tesauro. ¿Qué es un tesauro? Es una lista de palabras o términos controladas o empleadas para presentar algo. No. Tesauro. ¿Habían escuchado alguna vez esa palabra? ¿No? Un tesauro, chicos, es una colección. Por ejemplo, hay colección de libros históricos, que solamente hay una copia. En la biblioteca, pueden ser en las bibliotecas o en los archivos generales. Y esos tesauros son precisamente parecido a la palabra tesoro, son colecciones de libros o colecciones de algún tema en específico. ¿Alguno de ustedes tiene alguna colección de libros? Ni los de fauna y flora y de esos que te vendían por tomo 1, tomo 2, tomo 3 y así. ¿Nadie tiene una colección de libros? No es posible. Por ejemplo, aquí en casa tenemos una colección de libros que son temáticos y hablan de la naturaleza. Por ejemplo, de los animales de la selva, de los animales de los ríos, de los animales de los mares, de animales de la sabana, etcétera. Y ese sería un tesauro, una colección de, ¿vale? Pero siempre son documentos bibliográficos, ¿vale? A ver, espérenme tantito.
Ok. ¿Qué es una memoria? Es una memoria, chicos. ¿Puedo participar, maestra? Sí. Es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. Si estamos hablando de fuentes bibliográficas, ¿qué es una memoria? Se Es denomina un memoria escrito, A ver, déjame, Isaac, Luisa. A ver. Muy bien. Ahorita, es un escrito compuesto por recuerdos, vivencias y experiencias que ha tenido un cierto personaje. muy bien. Luisa. Se denomina memorias a aquel relato que da una forma fiable y describe los hechos y acontecimientos de que el autor ha vivido. Muy bien. ¿Yo ¿Alguien? Claro. La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Ahí no, tendría que ser, como estamos hablando específicamente de fuentes bibliográficas, sí está bien si estuviéramos hablando en biología, pero aquí las definiciones que son correctas son la de Isaac y la de Luisa. Una memoria, chicos, son las vivencias o la experiencia que tuvo alguna persona en cierto momento. Por ejemplo, ustedes cuando a lo mejor lleguen a una edad pueden realizar sus memorias. ¿Cuáles fueron los eventos más importantes? ¿Qué para ustedes fue más relevante, qué fue más significativo? Y ahí pueden ir relatando, es como un relato que ustedes hacen sobre su vida, ¿vale? A lo mejor probablemente haya quien esté interesado en leer sus memorias y habrá quien va a decir, ¿y yo para qué quiero leer eso? ¿No? Pero, por ejemplo, hay memorias de a lo mejor de Gabriel García Márquez, a lo mejor las memorias de Frida Kahlo. Ahí a lo mejor hay personas que estén muy interesadas en leerlas para saber cuáles fueron sus acontecimientos y cómo vivieron en su época, ¿vale? Muy bien. Y por último, ¿qué es una ley? ¿Qué es una ley, chicos? Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo, en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Muy bien. ¿Alguien encontró algo diferente? Luisa, no te Es un duermas. precepto. Es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad mediante el cual se manda o se prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes. Muy bien. ¿Quiere decir que son las leyes o va a ser ahí una ley, va a ser un conjunto de reglas, un conjunto de cosas que se te permiten o no se te permiten hacer y están plasmadas también por diferentes temas? Por ejemplo, tenemos la ley de sociedades mercantiles que habla sobre cómo se debe de constituir una empresa, la ley de ingresos que habla sobre cómo vas a utilizar el dinero, está la ley de impuestos sobre la renta para saber cómo vamos a aportar nosotros al gasto público y cuáles son cómo se va a clasificar este impuesto, que puede ser deducible, que no puede ser deducible y cómo lo vamos a aplicar. La ley del IVA, está la ley penal, la ley civil, la ley mercantil, etcétera, etcétera, ¿vale? Y viene por temas. De acuerdo a lo que tú estés tratando, pues es la que vas a tomar hay leyes ambientales también, para poder realizar tu tema, para poder consultar, etcétera, ¿vale? ¿Dudas sobre estos conceptos, chicos? ¿No? Y todos tienen la característica de estar escritos y de estar en papel y de estar empastados y de estar en una biblioteca, ¿vale? Todos esos los podemos consultar en las bibliotecas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ahora les voy a compartir para la clase de hoy, ¿vale? Hoy también vamos a buscar algunas palabras en nuestro diccionario y
Y necesito que, para que vayan sacando su diccionario o su buscador, lo tengan presente, ¿vale? ¿Ya ven la presentación, chicos? Bueno, que ya se está abriendo. ¿Ya la ven ahora sí? Muy bien. Vamos a empezar con las fuentes documentales hemerográficas. Ya vimos las fuentes documentales bibliográficas que las encontramos en una biblioteca. ¿Dónde vamos a encontrar las fuentes documentales hemerográficas? ¿Quién me puede decir? ¿En una hemeroteca? Muy bien, en una hemeroteca. ¿Qué encontramos en una hemeroteca, Isaac? ¿Qué tipo de documentos? No me digas. ¿Escritos? ¿Pero de qué tipo? ¿Históricos? No, ya me estás inventando. ¿Alguien más que me quiera decir qué encontramos, qué tipo de documentos encontramos en una biblioteca? ¿Documentos periódicos? Documentos periódicos, ¿cómo? Revistas, periódicos. Revistas, periódicos, gacetas, boletines, etcétera. Muy bien. Dice, son los documentos que informan con cierta periodicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cierto tiempo se publican. A eso se le llama periodicidad. No que esté escrita en papel y que la puedas mover de un lado a otro, no. Periodicidad es que se publique cada cierto tiempo, cada cierto periodo. ¿Qué periodo tiene, por ejemplo, un periódico? ¿Cuál es su periodo de publicación? Diario. Diario, por eso muchos le llaman diarios, ¿sí? Si habían escuchado que dicen, pásenme el diario, y más en las telenovelas o en las películas, no voy a leer mi diario. Se le llama periódico también porque precisamente cada cierto tiempo se va a publicar y la mayoría de las publicaciones de los periódicos o de los diarios es cada 24 horas. Dice, sobre asuntos o temas específicos de una comunidad o bien sobre los hechos o eventos que son de interés general para la sociedad. Aquí me va a hablar más del acontecimiento que está ocurriendo en cierto lugar. Por ejemplo, el día de hoy los periódicos especialistas o los periódicos de mayor circulación están hablando solamente de las elecciones en Estados Unidos, que ahorita es el tema de interés. ¿Por qué? Porque si gana Biden, el peso se verá a pique, como se vio ayer tuvo un descenso, y si gana Trump, pues a lo mejor no le va a ir tan mal al peso, pero a corto plazo, a largo plazo, quién sabe, porque es una persona que no, pues no hay tanta relación buena con México. Su característica principal es la frecuencia de circulación o periodicidad. Esa es la característica principal, que cada cierto tiempo se va a presentar. Dado que la información es diversa, depende de su finalidad o incluso del público al que van dirigidos. Por ejemplo, ¿ustedes cuál periódico creen que se venda más en esa? ¿El Financiero, el Economista o el Gráfico? ¿Cuál ustedes creen? ¿O la prensa? Creo que el Gráfico es el que más venden. El Gráfico, ¿por qué? Entre más sangriento, más lo compran. Exactamente, porque la gente de más de estas zonas es muy morbosa. Ven un descabezado, pero si hasta tarde se les hace para comprarlo y ver de qué se trata, ¿sí? ¿Por qué? Porque te atrae más el chisme que la real información. Por ejemplo, en el Financiero, en el Economista, en el Universal puedes encontrar muchas columnas de personas, por ejemplo, como Lorete Mola, que escriben cada semana sobre información del país y que son muy interesantes. Sin embargo, la mayoría dice, ay, no, qué hueva. No, pues si ya me lo chuté en el noticiero, ¿cómo voy a leer todavía su columna? ¿Vale? López Dóriga también escribe, por ejemplo, en el Universal, y son personas
serias que a lo mejor, que si no sabían, por ejemplo, ustedes, que fueron despedidas de Televisa porque el presidente lo pidió, ¿vale? Entonces, para que no le pegaran tan duro, y ahí siguen escribiendo, y quiso vetarlos de ahí, y por ejemplo, Loret de Mola se fue a escribir al New York Times, para que como ahí no lo pueden vetar, pues ahí se puede publicar lo que él quiera. Pero, por ejemplo, si yo soy una persona que me dedico a ser economista, soy contador, soy administrador, el periódico de mi interés sería el Financiero o el Economista, ¿vale? Va dirigido al tipo de personas que están interesadas en ese tipo de temas. A lo mejor si yo vivo por Iztapalapa, pues a lo mejor el tipo de, y no porque viva ahí, sino porque la mayoría de la gente compra ese periódico, sería el de la prensa o el gráfico, que son personas que no les interesa mucho cómo se mueva el dólar o cómo esté la tendencia de la economía en México, ¿vale? Dice, las fuentes documentales hemerográficas se pueden encontrar como periódico, revista especializada, boletín, almanaque y gaceta, ¿vale? Estos tipos de documentos se encuentran en una hemeroteca y vienen por fecha y también pueden venir por temas si es que estamos hablando de una revista, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Sí están copiando, ¿verdad? O ni siquiera empezaron a copiar. Y ahí va Luis a agarrar su... No puede ser. ¿No estaban copiando? Yo sí. No, porque pues yo estaba pues prestando atención a lo que decía y ya cuando usted manda la presentación ya no toma. Ah, bueno. Entonces hoy les voy a mandar la presentación, niños tramposos, porque no había nadie copiando. Acuérdense que tenemos que ir haciendo los apuntes para que no nos quedemos con tanta actividad después de las clases. Ahora vamos a buscar en nuestro diccionario, nuestro buscador, qué es un periódico, qué es una revista especializada, un boletín, un almanaque y una gaceta, así como lo hicieron con las de fuentes bibliográficas, ¿vale? Estas se llaman hemerográficas. Anótenlas porque voy a cambiar de hoja, que necesito que veamos las últimas para acabar este tema. Periódico, revista especializada, boletín, almanaque y gaceta. ¿Ya puedo cambiar de hoja? Y les quiero en cuadro, ¿vale? ¿Ya puedo cambiar de hoja, chicos? Sí, maestra. Gracias, chicos. Ok, fuentes documentales cibergráficas. Suelen denominarse también electrónicas o mesográficas. Sin embargo, se sugiere el término de cibergráfica por referirse a que los documentos se consultan o se descargan de alguna página de internet. Acostúmbrense más a usar fuentes cibergráficas o a usar el término cibergráfico, porque así ya lo puedo detectar fácilmente. Si me está hablando de ciber, es porque está en la red o está en internet o lo puedo encontrar de manera electrónica. Dice, de allí que fuente documental cibergráfica se entiende como el documento que para su consulta se requiere del uso de la computadora y en algunos casos del internet, dependiendo del tipo de documento, ¿sí? Cuando estamos hablando de fuente, chicos, quiere decir el origen de, porque a lo mejor este documento lo puedo imprimir, lo puedo empastar y no por eso ya tiene la característica de haber sido una fuente bibliográfica, ¿sí? La fuente o del origen de donde estuvo es de origen cibergráfico.
Dice, si proviene del internet, puede ser una página web que puede leerse directamente en pantalla o descargarse en la computadora para su posterior lectura. Las fuentes documentales cibergráficas son páginas web, bases de datos, multimedia, libros y revistas digitales. También pueden ser blogs, chicos, donde haya documentos. Estos documentos pueden guardarse en diferentes dispositivos y no por ello van a cambiar su nombre. No porque los imprimas ya cambió su fuente. No porque los encuentres a lo mejor ya físicos, va a cambiar su origen, ¿vale? Entonces las fuentes cibergráficas van a ser las que yo puedo consultar en la red o puedo consultar en mi computadora, ¿vale? ¿Dudas sobre qué es una fuente cibergráfica? Realmente, chicos, estos temas están fáciles. ¿Por qué? Porque pues muchos ya los conocíamos y también se han estado repitiendo un poquito en lo que han sido estas clases. Pero bueno. Y por último, tenemos que buscar las siguientes palabras o los siguientes conceptos. ¿Qué es un sitio web? ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es multimedia? ¿Qué es periódico digital? ¿Qué es libro digital y qué es revista digital? ¿Vale? Cópienlas porque voy a cambiar de hoja y ya más nos queda minuto y medio de clase. ¿También en cuadro? Sí, por favor, chicos. ¿Por qué quiero que sea en cuadro? Porque son preguntas de examen todas. Entonces necesito que para cuando ustedes estudien, pues estén ahí presentes. Si no quieren realizar el cuadro en su libreta, los cuadros, ay, mi gallo. Los cuadros ya están hechos en la página 90, 91 y 92 de su libro. Y de ahí las pueden tomar. Ya puedo cambiar de hoja porque necesito decirles algo muy importante. Ya, maestra. Ok. A ver, chicos, me van a investigar 3 fuentes bibliográficas en libros, 3 fuentes hemerográficas, libro, revista, periódico, revista, gaceta, etcétera, lo que tengan en casa. No necesitan salir a buscar. Y 3 fuentes cibergráficas, eso ya es fácil, ¿vale? Le van a tomar foto y guardarlas en un documento de Word, en PDF o en la galería de su celular. El chiste es que las vamos a consultar después. ¿Vale? Por favor. Y esto sería todo por hoy. Tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos el día viernes, ¿vale? Bonito día, chicos. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Cuídense mucho. Los quiero. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Cuídense. Bonito día.